corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Podemos convenir de que nosotros tenemos una gran preocupación y son nuestros jóvenes. Niños y jóvenes son los que nos llevan un poco los dolores de cabeza y también las grandes alegrías cuando vemos que avanzan, crecen y maduran. La sociedad actual pone trampas y zancadillas constantemente para que ellos puedan llegar a la verdadera felicidad, en definitiva. Así que hemos decidido hablar sobre un tema importantísimo, dos temas en realidad. Por un lado el amor humano y por otro el gran problema de los medios de comunicación, especialmente internet, las pantallas, ¿no? Así que va a compartir con nosotros esta cuestión el padre Gonzalo Ceperiani, un amigo mío, y él es sacerdote actualmente en la diócesis de San Rafael Mendoza. Ha hecho estudios de teología y de patrística y también ha incursionado sobre el tema de bioética. Bueno, gracias Gonzalo por estar acá. Bueno, muchas gracias Luis y bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias. Primero vamos a hablar sobre un pequeño librito que hiciste que tiene un contenido y un título que, bueno, de verdad que nos pega en la cabeza, a todos en definitiva, ¿no? Está bien. El tema del amor, la pasión o sentimiento. Aquí tienen la portadita del libro. Bueno, contanos cuál es el contenido de esto. Bueno, este material, digamos que es como un rejunte de unas charlitas que yo he dado a adolescentes. Y bueno, están las hermanas de la caridad allá y a veces me piden para algún retirito que tienen con adolescentes o varones o nenas. Y bueno, armé este librito, le agregué algunas cositas, digamos, sobre el amor humano sería, ¿no? Dice amor, pasión o sentimiento, porque en realidad hay que distinguir estas tres cosas para poder entender el verdadero amor, ¿no? Sí. El amor que uno podría decir con mayúscula o el auténtico amor, y otras cosas que se las suele llamar amor actualmente, pero digamos que no son plenamente amor, ¿no? Y por eso, bueno, en el librito yo, digamos, y en esas charlas yo abordé en primer lugar el tema de la libertad, ¿no? La libertad, la verdadera libertad y la falsa libertad, ¿no? ¿Por qué ponés la libertad como un presupuesto para tratar el tema del amor? Porque considero que hoy se maneja una falsa idea de libertad y que está en la base también del amor no auténtico, ¿no? De hecho, esa falsa idea de libertad, bueno, a ver, una paradoja así, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad contemporánea es la siguiente, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se han pregonado tanto los derechos de la libertad como en nuestros días. Y sin embargo, hace 1 año y medio, ¿cómo estamos? Presos. Presos en nuestros hogares, casi, o prácticamente, o continuamente en riesgo de estarlo, ¿no? Entonces, a ver, no digo que sea una relación de causa y efecto directa, pero es muy simbólico. En un momento donde la libertad se pregona con tanta, digamos, energía, no tenemos libertad.
Entonces, bueno, creo que hay que volver a comprender qué es la libertad y por eso es el primer tema que yo abordo allí en el libro, ¿no? ¿Por qué estás diciendo vos que no tenemos libertad? Bien, porque yo les hice una pregunta, hicimos como un ensayo en esas charlitas y le hice una pregunta, a uno le pregunté, le digo, bueno, para vos, ¿qué te gustaría hacer? Para vos, ¿qué es la libertad, en primer lugar? Y bueno, me respondió el chico y otros también, la libertad es hacer lo que yo quiero. Es decir, que para ellos libertad era hacer lo que yo quiero, pero sin límites, ¿no? Y entonces le digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que a vos te gustaría hacer todo el día? Si fuera por vos, ¿qué harías todo el día? Me dijo, estaría con la Play todo el día en un sillón cómodo y con una buena pantalla grande. Bien, entonces le digo, bueno, hipoticemos, a ver, algo tenés que comer, porque ¿qué te gustaría comer? Papitas fritas. Bueno, supongamos que tu madre te deja estar todo el día, te traiga una bolsa de papas a la mañana, otra a la tarde y una Coca-Cola. ¿Qué te gustaría tomar? Coca-Cola. Bueno, una gaseosa por día. Bueno, proyectemos esto a un mes, Sí. a un año, a 10 años, ¿no? Y a los 10 años, ¿qué pasaría? Y bueno, seguramente vas a tener problemas ya de obesidad, diabetes o propensión a la diabetes, a los 20 años seguro, problemas de tendinitis que produce el estar con estos aparatos, problemas de vista, porque generalmente cuando vos estás con una pantalla estás con poca luz natural y lo demás es luz artificial que daña la vista, y la vista necesita el contacto con la luz natural. Problema de articulaciones, Claro. se te van a llenar de líquido las rodillas, no vas a poder caminar. Es decir, a los 20 años prácticamente vas a estar hecho bolsa, ¿no? Vas a ser un anciano teniendo 30 años, ¿bien? Y entonces ese pequeño ensayo nos muestra, y entendieron los chicos, que la libertad a capricho no es verdadera libertad. ¿Por qué? Porque vos estuviste haciendo lo que vos querías, sí. Pero para ser más libre, absolutamente no. Es decir, que no te hizo más libre. Claro. Bueno, y entonces ahí hay que distinguir claramente aquello que hacían, ¿no es cierto?, los antiguos y que también lo hace Santo Tomás, los escolásticos, que es distinguir entre libertad y libre albedrío. Es decir, hoy se entiende libertad, nuestra cultura actual y el pensamiento actual, toma como libertad lo que los antiguos llamaban libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Y es la capacidad de actuar o no actuar. Es decir, yo por libre albedrío digo, bueno, voy a tomar mate o voy a tomar café, ¿bien? Y decido voy a tomar café. Y después digo, voy a tomar café en saquito o voy a tomar café batido. Bueno, eso es ejercicio del libre albedrío, ¿bien? Ahora, muchos actos de libre albedrío nos pueden llevar a ser más libres o menos libres. Claro. Bien, también no sé, cuando una persona, por ejemplo, pongamos un caso moral, ¿no? Yo doy moral, soy profesor de moral. Por ejemplo, una persona hace un acto de libre albedrío, pasa por enfrente del casino, lleva 10.000 pesos en el bolsillo y por un acto de libre albedrío dice, entro al casino. Bien. Se juega los 10.000 pesos, bueno, no importa si gana o pierde. Bueno, supongamos que los pierde, ¿no? Bueno, simplemente eso fue un acto de libre albedrío, hice lo que quise, o después ya no tiene el dinero que necesitaba para vivir esos 15 días y para comprar las cosas de su familia. Es decir, un acto de libre albedrío lo llevó a ser más libre o menos libre, ¿no? Supongamos que perdió, lo llevó a ser menos libre. Supongamos que ganó, bueno, no sé. Pero sabemos que no siempre se gana y que el casino está hecho para perder, ¿no? Y que en general se puede convertir en un vicio, ¿no? Es decir, que el ejercicio del libre albedrío te puede hacer más libre o menos libre. No sé, tengo un problema de salud, no puedo comer chocolate, por libre albedrío como chocolate, ¿no? Y eso no me hace más libre, sino que me hace menos libre porque voy a tener más limitaciones de salud, etc. ¿Cuál sería entonces la relación de libre albedrío y bien y mal? Y la relación entre libertad y bien y mal. Claro, ahí está. La verdadera libertad es en el bien. Es decir, somos libres verdaderamente cuando elegimos el bien. Como dijo Jesús a los fariseos, aquel que elige
el pecado, aquel que peca es un esclavo, ¿no? Porque ellos le decían, Jesús les dijo, la verdad los hará libres. Claro. La verdad los hará libres. Y ellos le dijeron, pero si no somos esclavos de nadie. Y Jesús le dice, sí, aquel que peca es un esclavo. Es decir, el que elige mal. Bueno, no sé, por decir, quien elige el adulterio, y bueno, va a ir perdiendo libertad porque va a ir destruyendo su familia. Quien elige, no sé, el delito, el robo, va a ir perdiendo libertad. Inclusive, obviamente que la libertad verdadera está relacionada con los mandamientos de la ley de Dios. Y que muchas veces estos mandamientos coinciden con las leyes civiles también, inclusive, ¿no? Es decir, una persona que quiere vivir una libertad absoluta y roba, bueno, no solamente está cometiendo un acto inmoral, sino que también la ley civil lo va a penar. Lo va a penar. Entonces, bueno, la verdadera libertad es la libertad en el bien. Cuando yo elijo el bien y el bien verdadero, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte, podemos decir, del libro, ¿no? Y después te decantás en el tema del amor. Caes en el tema del amor. Claro. Y para hablar del tema del amor hay que hablar de los distintos tipos de bienes, ¿no? Hay un orden en los bienes. Por ejemplo, en el lugar inferior tenemos los bienes útiles, todo aquello que nosotros usamos, ¿no? El celular, la cámara, estas luces, las zapatillas, el auto, esos son bienes útiles, ¿no? Y como dicen algunos, en los bienes útiles nadie debiera gozarse, porque son para ser usados. ¿Bien? Ahí está bien, sí. Más arriba de los bienes útiles nosotros tenemos el bien deleitable, que es un grado superior de bien. Y bueno, este bien deleitable tiene que ver con las pasiones también del ser humano y por ejemplo tiene que ver con todo aquello que produce un cierto deleite y en el caso de nosotros tenemos dos apetitos fundamentales, que uno es el apetito del comer y el otro es el apetito de la procreación, ¿no? El apetito sexual también podemos decir, ¿no? Esto entra dentro de los bienes deleitables que si están bien ordenados no habría dificultad, digamos, ¿no? Y por otro lado, en un lugar superior está lo que se llama el bien honesto. ¿Bien? ¿Qué es el bien honesto? El bien honesto es el bien en un sentido pleno, ¿no? El bien honesto es la justicia, es vivir en la verdad. El bien honesto es la amistad, la caridad. El bien honesto es la solidaridad. La justicia. Entonces, por ejemplo, bien honesto es honrar al padre y a la madre. Bien honesto es ser justo con los hijos, educar a los hijos, cumplir los deberes de padre, de esposo. Bien honesto es una persona que se gana el sustento honradamente, que mantiene a su familia. Bien. El amor a la patria. Y bien honesto es el amor a la patria y bien honesto es el amor a Dios. Es decir, nuestra relación con Dios es el bien honesto por excelencia. Y de hecho hay un primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces ese sería el bien honesto por excelencia, amar a Dios. ¿Bien? Después viene también el amor al prójimo, primero a los padres, la familia, la patria. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí en este orden, como podemos ver, el tema, si uno tuviera que enmarcar hoy la cultura y cómo se le enseña a los jóvenes, ¿cuál es de todos estos, qué bienes están en primer lugar hoy en nuestra cultura actual? El bien honesto, el amor a la patria, a la familia, la justicia, el deber. Vemos que reina eso en la sociedad. Al menos no se lo ve como promocionado ni como objetivo, ¿no? Bueno. Por ahí en el corazón de algunos hombres puede estar presente, pero... Bueno, vamos concretamente a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se les enseña a los jóvenes en la ESI, por ejemplo, en la educación sexual integral? ¿No? No se les habla del bien honesto. Se entra de lleno al bien deleitable. Lo que da placer. Bien. Entonces al bien placentero, podemos decir. Y allí se tiene un presupuesto que es como que los jóvenes en ese ámbito, ellos van a hacer lo que quieran. Libertad sin límites. Por eso hablamos de libertad. Y este bien deleitable, ¿no es cierto?, tomado como, bueno, si lo sientes, hazlo. Así empieza el librito. Así decía una canción de Michael Jackson, ¿no? No sé cómo se dice en inglés, pero la traducción dice, si lo sientes, hazlo, ¿no? Y también hay un spot de una radio conocida, bueno, no importa, la radio, Radio Disney, eso que querés sentir.
Sí. ¿Bien? Entonces no estamos en el plano del Sí. bien honesto, estamos en el plano del bien deleitable. Sí, ¿no? sí, sí. Y después todo lo demás, las campañas publicitarias y todo, Ujú. apunta al bien útil, ¿no? Es decir, tener, comprar, Sí, tener sí, sí. esto, cambiar tu celular, una TV más grande que te dé más posibilidades. Bueno, El consumismo, todo el consumismo sí. está relacionado. Bien, y acá hay un tema también interesante. El ser humano, para ser pleno y para ser feliz, ¿m? Debe buscar algo que lo haga plenamente feliz. Ujú. Aristóteles dice que el fin último del ser humano es la felicidad. Y Santo Tomás va a decir, sí, pero ¿qué cosas hacen felices a los hombres? Los antiguos llegaron a decir, bueno, el conocimiento Ujú. de la verdad, Sí. el conocimiento del alma, el ejercicio de la virtud, decían los estoicos. Bien, Santo Tomás va a decir, bien, todo esto es importante. Es bueno que una persona, por ejemplo, tenga como objetivo formar una familia, y es un objetivo alto. Es bueno que tenga como objetivo, por ejemplo, recibirse en una carrera para, ¿no es cierto?, tener un sustento digno. Bien, pero todo esto tiene que estar englobado en un bien superior, Claro. que es Dios. Ujú. Santo Tomás dice, es Dios, no puede ser otro que Dios, es el único bien que nunca vas a perder, porque todos los otros en algún momento en este mundo lo vamos a perder, Claro. ¿no? Se cuenta de San Felipe Neri que a un joven le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo voy a ser, no sé, abogado. Y bueno, ¿y después qué? Y después voy a tener una casa, y después qué, y después me voy a casar, y después qué, voy a tener muchos hijos, y después qué, y llegó al final, y después qué. Y claro, tuvo que concluir, haz todo esto, Claro. pero con Dios Sí. arriba. Es decir, Dios en primer lugar. ¿no? Como Porque a la decía- larga todas las cosas se van a perder. Exactamente. Sí. Y entonces, si vos no fundaste la casa sobre roca, como dice Jesús, la casa sobre roca es poner en primer lugar, es decir, en el lugar del bien honesto, pero en lo más alto, a Dios. Y después los bienes honestos que siguen, Ujú. que es el amor a la familia, a la patria, y después los demás bienes. Ujú. ¿Bien? Ahora, hay gente que pone en primer lugar el dinero. Sí. Hay gente que pone en primer lugar el placer. Bien, a los jóvenes se les presenta como en primer lugar el tema del placer, podemos decir. En la corrupción del amor aparece una queja de algunos que han sido usados, ¿no? en la propuesta de amor. Ujú. Hay un vínculo entre el bien deleitable y el bien útil, pareciera. Claro, como que se tomase el bien deleitable ya como bien útil, Claro. cuando no está bien ordenado por el bien honesto. Claro, Seguramente, no me cabe duda. Es decir, lo he visto quizás en varones, uno ya con tantos años de sacerdote, como que quieren a la mujer dice, bueno, la mujer es algo más dentro de, tengo mi profesión, tengo mi trabajo y tengo la mujer, eso sí. Ujú. Ya tengo un hijo, no quiero tener, o incluso he conocido algún caso que no quieren tener ninguno. Ujú. Es decir, como que conozco un caso concreto donde se casaron pero no quieren tener hijos, Ujú. y de hecho no los tienen, y uno dice, bueno, utiliza, Ujú. incluso han puesto el bien deleitable como un bien útil. ¿sí? Claro, Es sí. decir, han hecho descender, ¿por qué? Por no tener el bien honesto en primer Claro, lugar. exactamente. Bien. Entonces, bueno, Y esto trae deformaciones en la concepción del amor, en la manera de mirar el amor. Sí. ¿De qué manera afecta este planteo que estás haciendo al noviazgo, a la relación de amistad y aún al mismo matrimonio? exacto. Bueno, si el orden de los amores no es el correcto, y sí, se va a caer en desviaciones, Ujú, podemos decir, claro. ¿no? Entonces, bueno, de hecho, concretamente, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, si se les presenta, digamos, bueno, haz lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras, sos libre. Eso sí, usa preservativo, toma pastilla anticonceptiva Claro. y, digamos, y si no, toma esta otra que es más segura, O abortar o abortar incluso ahora, o también, como sucedió en un lugar del mundo, que en un colegio llamaron al personal de la salud a hablar sobre el tema de embarazo adolescente y, bueno, después salió todo publicado en un periódico y decía, bueno, para los chicos, bueno, estos son los métodos anticonceptivos, existe todo esto, después también existe el tema de, les proponían inclusive la castración, es decir, Sí. la ligadura de trompas. Sí, la vasectomía. Bueno, yo hablé con
con la persona encargada de esa institución, no recibí una respuesta satisfactoria, escribí yo mismo un artículo en ese mismo periódico que me lo recibieron. Lo pusieron incluso en la tapa del diario, pero Sí. bueno, no hubiera querido yo, pero bueno, y donde yo decía, ¿por qué tratan a los jóvenes como si fueran animalitos? ¿No? Ujú. A ver, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos sensibilidad. Nuestro cuerpo es algo, a ver, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero bueno, para Sí. cualquier persona se da cuenta que nuestro cuerpo es algo sagrado, Ujú. que es frágil, que todo lo que vos, cualquier relación promiscua que tengas te va a dejar una marca, Ujú. y algunas de esas marcas pueden ser hasta irreversibles. Que un joven o una joven que vive en la promiscuidad está condenado a no hacer una familia. Claro. Si vos regalás tu cuerpo a cualquiera o supuestamente a quien tú quieres, pero de este modo promiscuo, el poliamor que se llama ahora, no sé, Sí. es como un reflejo. El poliamor para mí es la generación esta, ¿no es cierto?, trastornada, podemos decir, que ya llegó a ser un poco adulta, Sí. ¿no? Es decir, ya son muchos años de esto, ¿no? Entonces se llega hoy a este supuesto poliamor, felices los 3, felices los 4, dice una canción, ¿no? Sí, sí, Ayer sí, la sí. puse en la otra charlita. Bueno, entonces no vas a llegar a formar una familia, a amar humanamente a una persona que es como Dios nos ha hecho. Ujú. Bien. Entonces, bueno, y decía en ese artículo, al final el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sí. Alguien en la vereda de ese lugar, una abuelita, una señora grande, me dice, padre, lo felicito, alguien tiene que decir algo sobre estas cosas, yo tengo una nieta y le hice leer su nota, dice, ¿no? Sí. Tratemos a los jóvenes como personas, Ujú. ¿bien? Y ellos también tienen que sentirse como personas. La promiscuidad lleva a la destrucción de la persona, y sobre todo de las chicas, ¿m? Ujú. Sobre todo de las mujeres, porque la mujer es más sensible y esas cosas no quedan solo en el cuerpo, queda una marca en el alma. Sabes que el planteo que estás haciendo me lleva también a preguntarte algo, es decir, ¿qué hacemos con el sufrimiento y el dolor? ¿Tiene relación con el amor? Porque, Bueno, claro, ahí está. El amor, ¿cuál es el amor auténtico, diríamos? Claro. Exactamente. Entonces, cuando se llama amor al sentimiento, se está tomando mal el concepto de amor, ¿no? Es verdad que el matrimonio, por ejemplo, si habláramos del matrimonio, tiene algo de placentero. Nadie se casaría de otra manera, estoy totalmente seguro. Exacto. Bien. Tiene cosas placenteras, ciertamente. Debe ser lindo, ¿no es cierto?, tomarse unos mates a la mañana, tener a alguien con quien sí, conversar. sentirse acompañado, apoyado. Sí. Bueno, Sí. y también lo que puede ser el placer sexual, ciertamente que Dios lo ha hecho como algo bueno. Ujú. Pero el amor matrimonial no es solamente el placer sexual, Claro. no es solamente que me siento acompañado. Si la persona tiene un accidente, una enfermedad, bueno, entonces ahora la cambio porque ya no me siento sirve. placer. A ver, yo pongo el ejemplo para hablar del amor. Una madre que tiene a su hijo parapléjico, tuvo un accidente y está al pie de la cama de ese joven que no se puede mover, lo cambia, lo alimenta. Incluso ella, ¿no es cierto? Como muchos casos sabemos, ¿no? Se puede arruinar la salud incluso de esa persona, ¿no? De la madre. No siente maripositas en el estómago o acá por Claro. lo que está haciendo y por verlo a su hijo así. Ahora, dígame, ¿eso es amor o no es amor? Lo es. Es el amor auténtico, es el amor en su más alto grado, es el amor como bien honesto. Entonces, aunque el amor a veces tenga expresiones placenteras, felices los 3, felices los 4, si tú me llamas vamos para tu casa con pijama, sin pijama, eso no es amor. Ujú. Así dicen las canciones y que nuestros jóvenes las cantan. Ujú. Eso no es el amor, eso es justamente pasión desordenada Sí, o sentimentalismo o muchas veces sentimentalismo, también, ¿no? pero no es amor. Sí. El amor auténtico, primero, sabe esperar. Y un poco lo que quise transmitir a los Sí. jóvenes, tienen que aprender a esperar. Si un joven ama a una joven, deben esperar. Bien.
El amor es sacrificado. El amor es sacrificio. La palabra sacrificio significa hacer algo sagrado. Por eso el matrimonio es un sacramento. Y como sacramento ante Dios es un sacrificio. Es decir, yo hago sagrado este amor nuestro y Dios lo hace sagrado. ¿Bien? Y entonces, bueno, incluso las cosas agradables son sacrificio porque son ofrecidas a Dios. Podemos decir el ejercicio de la sexualidad. Pero también está el sacrificio a veces doloroso, de bueno, todo lo que implica la maternidad, la paternidad, todo lo que implica la fidelidad, todo lo que implica perdonar. Sí, y entonces el olvidarse de uno mismo por el otro, bueno, el sacrificio del yo sería. Ahí está. Entonces el amor verdadero es el que quiere a la persona no por el bien que me reporta a mí. Claro. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes puede ser un chico ama a una chica porque le reporta placer. No, el amor verdadero es amar a una persona por el valor de esa persona. Claro. Y Jesús nos va a dar la medida del amor. Maridos, amen a sus esposas como, sí, lo va a decir San Pablo, ¿no? Sí. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia hasta entregar y dar la vida por ella. Sí. Entonces, la medida del amor es altísima. Ese es el amor, dar la vida por los amigos, dijo Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Se puede dar de muchas maneras la vida, ¿no? Es posible que se planteen, yo he escuchado quejas de chicas con cierta edad, o chicos con cierta edad, que no han tenido, podemos decir, ellos dicen, no han tenido suerte en conseguir una persona que me respete, que me ame de verdad. Se está dando esto de no encontrar en el medio en el cual se mueven un novio, una novia que pueda ser su esposo o su esposa. Claro. Bien, para mí hay varios factores, varios fenómenos hoy en día. Uno de los fenómenos es la moda del concubinato. Sí. Está de moda, es decir, nadie se quiere como casar, como comprometer para toda la vida, y quizás es un poco también de inmadurez, sí. ¿bien? Entonces, bueno, eso por un lado, pero también hay otros factores, creo que ya se está complicando más, es decir, ya de lo que era las parejas formales estamos pasando a otra cosa en este momento. Me da la impresión, cada 10 años, 5, la cosa cambia. Hoy en día está más el picoteo aquí, picoteo allá, se llama touch and go, ¿no? Y con las redes sociales parece que eso está más al día, es decir, una chica busca un muchacho, o al revés, un muchacho busca una chica para pasar un rato, y bueno, y después listo, sigo con mi vida y como que eso no me influye. Entonces me parece que la superficialidad de la vida contemporánea, la superficialidad de varones y de mujeres. De parte de los varones, mucha inmadurez, más que a veces de las mujeres. Pues por ahí la chica a los 24, 25 años se empieza a dar cuenta más. Sí. El varón puede estar hasta los 30 o 40 y no darse cuenta. Puede estar todo ese tiempo enfrente de una PlayStation. Me voy a cocinarle al nene, me decía una señora, el nene tiene 34 años. Claro, bueno, entonces en el varón hoy en día la adolescencia se puede extender hasta los 40 también. Entonces ese es otro factor, la inmadurez de muchos varones, más que de las mujeres ya a una cierta edad. Después hay otros factores, ¿no? Factores de tipo económico inclusive, ¿no? Yo ahí aconsejo, bueno, vamos a leer después los consejitos que doy, pero bueno, hay que prepararse también, hay que estudiar, hay que preparar el matrimonio, ¿no? Como decía, vi un videito de Carballo, del capitán Carballo, héroe de Malvinas, que lo debes conocer, y él decía, la vida es algo serio y el matrimonio es algo muy serio y lo tenés que planear y prepararlo, ¿no? Por eso esos consejos que están hacia el final. Pero bueno, puedes entender de que esta superficialidad con la que hoy se vive, con la que viven muchos adolescentes y que está presente en las redes sociales, en los videoclips, bueno, esa superficialidad lleva a que la gente no pueda profundizar en una relación verdadera, en una amistad y noviazgo verdadero que pueda conducir a un matrimonio, ¿no? Porque prácticamente no está en el horizonte. Y creo que más la chica en algún momento por naturaleza se da cuenta, se me está pasando el tiempo y ¿qué hice? Pero los varones pueden, no quiero decir una mala palabra, tontear
cuasi eternamente, y eso es Sí, medio sí, sí, alarmante, ¿no? Entonces hay que despertarlo. Gonzalo, vamos a un cortecito. Vamos a un corte. Y bueno, vamos a hacer un planteadito posterior después del corte. Y ingresamos también a esta cuestión de la cuestión virtual, ¿no? Bien, la tecnología. La tecnología. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos. Corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Santa Juana de Arco es una santa que vamos a celebrar en estos días, el 30 de mayo, es su fiesta litúrgica. Una santa maravillosa, estupenda, pero también discutida y polémica, sobre todo en su época. Una santa de la cual se han hecho algunas películas, incluso recientes, como para también darnos cuenta de la actualidad que tiene esta mujer. Santa Juana de Arco nació en la ciudad de Domremy, al noreste de Francia, en el siglo XV, año 1414. Familia de campesinos, sus padres eran campesinos. Ella también, una chica muy sencilla, muy simple, muy humilde, analfabeta, no sabía leer ni escribir, muy piadosa, amante de la Virgen María, a la cual le llevaba flores al templo todos los sábados, cuenta la historia. Santa Juana de Arco, que siempre que podía, también cuenta la biografía, los biógrafos, siempre que podía se confesaba, comulgaba, o sea, analfabeta, sí, pero muy sabia en lo espiritual, de mucha fe, que es lo más importante, ¿no? Eso, esa escuela espiritual o esa sabiduría. Hasta los 13, 14 años, una vida, diríamos, normal, una joven francesa, una campesina muy piadosa. A los 14 años, 13, 14 años, empieza a escuchar voces internas, locuciones, algunos santos que le hablan, el arcángel San Miguel que también le habla, incluso se le aparece. En última instancia, Dios, ¿no es cierto?, el Señor, el Espíritu Santo, que le habla a esta mujer y le da algunos mensajes muy precisos. El mensaje era liberar Francia. Tú debes liberar a Francia, proteger al rey francés, en aquella época llamado Carlos VII, rey de Francia, y liberar Francia, porque en aquella época los ingleses habían invadido Francia. Cuando no, los ingleses invadiendo territorio ajeno, ¿no? O robando tierras. Bueno, Francia no fue la excepción, también fue víctima de esta usurpación inglesa en esos años. Muchas ciudades fueron conquistadas por los ingleses, con lo cual esta niña recibió esa misión por parte de Dios: defender Francia. Cuando ella planteó esto que iba escuchando, estas locuciones interiores, nadie le creyó, obviamente, ¿no? Una chica joven, una chica encima de campo, analfabeta, nadie le creyó, ¿no? Decían que no, que era un invento, que estaba fabulando, que era producto de su imaginación. Pero claro, estas voces seguían y seguían y seguían, con lo cual la insistencia de la santa hizo que pudiera entrevistarse con un funcionario
del rey, el cual inicialmente no le creyó. Ella regresó a su casa, pero anunció, profetizó o vaticinó una derrota del ejército francés. Derrota que luego ocurrió tal como la santa había vaticinado. Con lo cual, este funcionario del rey, al escuchar la profecía y luego ver que se había constatado lo que la santa había anunciado, le creyó. Y este hombre hizo de puente para la entrevista de la santa con el rey Carlos VII. El rey tenía dudas sobre la veracidad de estas profecías, de estas revelaciones o locuciones de Santa Juana de Arco, con lo cual, ¿qué hizo? Un poco para engañarla y ver si lo que ella decía era todo verdad o no, se disfrazó, el rey se disfrazó de otra persona y en su lugar, en el trono real, el rey colocó a un funcionario, un doméstico del Palacio Real, lo disfrazó de rey y lo sentó ahí en el trono. Cuando entra a la sala Santa Juana de Arco, en vez de ir al falso rey disfrazado, se dirigió al auténtico rey, a Carlos VII, que estaba por ahí, con un aspecto que no era el real, obviamente, pero ella se dio cuenta, Dios la iluminó, se dio cuenta y fue directamente a verlo a Carlos VII. Esto obviamente impactó al rey, se dio cuenta que, bueno, que esta muchacha era inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. No solamente porque se dio cuenta del disfraz, sino también porque luego le dijo cosas que nadie sabía, que solamente el rey conocía, con lo cual ahí se dio cuenta. Ahí Juana de Arco le dijo: debo estar al mando del ejército para liberar a Francia, es eso lo que Dios me pide. Entonces el rey Carlos VII se tomó en serio estas palabras, la designó capitana de un ejército muy importante. Con ese ejército ella recuperó la ciudad de Orleans, que había sido tomada por los ingleses, logró reconquistarla, y luego otras ciudades también. Empezó a venir como la victoria del ejército francés. Hasta ahí, hasta ese momento, encima la popularidad de la santa iba creciendo, la popularidad del rey también iba creciendo, que fue recoronado en Reims en una ceremonia muy solemne. Hasta aquí tenemos a una santa que quizás no tenga mucho de santa, sino más bien de patriota, digamos, ¿no? O de soldado o de guerrera. De hecho, en las pinturas por lo general aparece así, ¿no? En las imágenes. En los cuadros aparece como una santa guerrera, ¿no? Con la armadura del soldado o del caballero medieval. ¿Qué ocurrió? Cuando el ejército francés iba reconquistando Francia, los ingleses iban siendo expulsados del territorio, Carlos VII, que era un hombre bueno pero débil y muy miedoso, temeroso, al sentir mucha presión política en torno a él, porque claro, muchos en torno al rey le tenían envidia a la santa. Imagínense ustedes, una muchacha campesina, 17 años, 18 años, a cargo del gran ejército francés. Muchos le tenían envidia, no aceptaban esta situación, no aceptaban que el rey la promoviera tanto. Con lo cual empezaron las intrigas, las envidias, empezaron a llenarle la cabeza al rey. Y el rey, que era una persona débil, que era un miedoso, hizo un pacto, una alianza también con el enemigo, con Inglaterra. Y cuando el ejército francés entra a París para reconquistar la ciudad de París, ahí es como que la dejan sola, la abandonan, la hieren en combate, la capturan, la ponen en la cárcel. Los franceses la entregan a los ingleses, se la venden a Inglaterra. Sobre todo Inglaterra quería tenerla, ¿no? Poseerla, encarcelada a esta mujer y juzgarla y condenarla finalmente, como ocurrió. Bien, se armó todo un tribunal conformado por 50 personas, en su mayoría obispos,
que atacaron a Santa Juana de Arco, teólogos, abogados de la iglesia, sacerdotes que no la querían, mucha envidia, ¿no? Que no aceptaban que esta muchacha fuese quien fue, realmente una santa, ¿no? Iluminada por Dios. Con lo cual la acusaron falsamente, o sea, calumnia, dijeron que esta mujer era una bruja y que las victorias de su ejército eran a causa de brujerías, de maleficios que ella había hecho. Le decían que las voces que ella sentía eran producto también de cuestiones diabólicas, demoníacas o de brujerías. La condenaron por bruja, todo mentira, ¿no? Le dijeron que se retractara de esas locuciones, de esas voces que sentía. Ella dijo que no, que lo que sentía era realmente de Dios, que las voces eran del cielo, que era el Espíritu Santo, Dios, los santos, San Miguel Arcángel, quien le hablaba o quienes le hablaban. Se mantuvo firme, a pesar del martirio, a pesar del dolor, martirio que ya empezó en la cárcel. Ella cuenta que los ingleses en la cárcel la hicieron parir, como se suele decir, ¿no? Le hicieron sufrir mucho. Finalmente, el tribunal, la Inquisición, conformada por ingleses y franceses, la condenaron a muerte con esa pena terrible que era, en aquella época, quemarla viva, ¿no? Quemar viva a la persona, la hoguera. La ataron a un palo y la empezaron a quemar viva. En ese momento se puso a orar con mucha fuerza mirando un crucifijo que fue su único consuelo. Esta muerte, este martirio ocurrió un 30 de mayo del año 1431. Santa Juana de Arco tenía 19 años de edad. Décadas después, más de 20 años después, tuvieron que pasar para que se reviera o reestudiara el juicio contra la santa y se dieron cuenta las autoridades entonces que ese juicio había sido muy injusto, que esta santa había sido víctima de la injusticia, víctima de la envidia, víctima de intrigas, y que esta santa en realidad, además de guerrera, patriota, soldado de Francia, además había sido una santa, es decir, alguien que se mantuvo fiel a sus principios, se mantuvo fiel a la voz de Dios, porque en el fondo la santidad es eso. La santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino ser fiel a la voz de Dios que habla en el corazón de cada uno, en la conciencia cristiana. Ser fiel a esa voz, ser fiel a la voluntad de Dios, ser fiel y mantenerse firme en aquello que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Eso es la santidad. Esta santa sabía que por mantenerse fiel al Señor y a sus voces iba a sufrir mucho, ¿no? La cárcel, la vejación, la humillación y finalmente la quema, pero se mantuvo fiel. Ella no quiso retractarse, no quiso negar a Jesús, no quiso decirle a Jesús, prefiero vivir antes que morir. Le dijo a Jesús, quiero serte fiel, quiero seguir tus voces, quiero dar testimonio de aquello que tú me dices o me enseñas. Y por esa fidelidad prefirió la vida eterna antes que vivir muchos años acá en la tierra. Un 30 de mayo, esta santa entró al cielo. Le pedimos al Señor, por medio de esta magnífica santa francesa, patrona de Francia además, Santa Juana de Arco, que nos ayude a ser fieles también nosotros a las inspiraciones de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos pide, nos muestra a cada uno en nuestra vida de fe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, estamos de nuevo con el padre Gonzalo Ciperiani. Una hermosa charla con el padre. Él nos ha contado sus estudios, la forma en la cual ha abordado esta cuestión del amor humano. Y ahora queríamos ir de alguna manera a alguna conclusión de esto, que sabemos que es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Amplísimo. Sí, no lo podemos abordar todo No. en Pero por lo tiempo. menos hacemos una introducción al librito que él me va a dejar, algunos libritos que van a quedar aquí en la parroquia en San Cayetano, para los que quieran comprarlo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de algunas respuestas que necesitamos, que necesitan los jóvenes a veces, ¿no? Está bien, bueno, al tema concreto de la promiscuidad, ¿qué es lo que hay que proponer? Y bueno, una palabra un poco, podemos decir, quizás hasta ahora anticuada, pero bueno, que hay que actualizar, ¿no? Sí. Así como están de moda los autos viejos, ¿viste? Sí, Porque sí, no sí. se rompen, como los nuevos que se rompen a los 5 años. Bueno, Sí. debemos también tomar cosas del pasado que nos sirven. Y esta palabra es la castidad, ¿no? Y entonces la castidad, que es una virtud, que proviene de la virtud de la templanza, ¿no? ¿Qué hace la castidad? Hace que nosotros podamos ser personas íntegras, ¿bien? Y hay una castidad para las personas que eligieron, como nosotros, que Sí. somos sacerdotes, que es una castidad en la continencia, ¿bien? O también hay una castidad, por ejemplo, entre los novios, o hay una castidad en el matrimonio, ¿bien? Entonces esta virtud de la castidad nos ayuda a vivir el amor con libertad, ¿bien? En el bien. Y entonces, bueno, en el matrimonio, como decimos, Será está de esta una manera, castidad, sí. y en el noviazgo también. La castidad implica, ¿no es cierto?, el esfuerzo por vivir en la continencia, porque justamente el momento del noviazgo es un momento para conocerse psicológicamente. Está diciendo algo que a los oídos de muchos esto suena a locura y a imposibilidad, ¿no? Y bueno, pero para algunos, si lo empiezan a practicar, es muy liberador, ¿no? Es decir, uno necesita algo. Necesitamos una nueva receta porque todo lo demás no ha funcionado. Claro. Y bueno, por lo menos esta nueva receta está fundamentada en el Evangelio, Sí. está fundamentada en los doctores de moral, es Sí, decir, sí. en Y también la en doctrina espiritual, la experiencia cristiana, en ¿no? la experiencia de la vida Sí. cristiana. Sí. Y entonces la castidad, ¿por qué? Porque también, imagínate un adolescente que está en la escuela y tiene que hacer un montón de esfuerzo para terminar las materias, pero si no sos casto, si no sos ordenado, Claro. no vas a terminar esos objetivos y tampoco vas a formar una familia. Porque hoy en día hace falta mucho, incluso dinero para formar una familia. Por consiguiente, hay que ser organizado. Y la castidad te va a ordenar. Entonces, bueno, por ejemplo, un chiquito me preguntó, un joven allá del colegio donde yo voy a confesar, padre, deme unos consejos para yo poder, a ver, que me sirvan para toda la vida. Entonces le dije, bueno, mira, ¿Eso lo pusiste en el libro? eso está acá en Sí, el libro. bien. Le digo, mira máquina le dice el abuelo a él. Sí. Ahora dedícate a estudiar. Dedícate a estudiar y concentrate y pensá en aquello que vos querés ser. ¿Qué te gustaría ser? No me acuerdo cómo me respondió. Bueno, investigá sobre eso, comprate libros que ya te ayuden que a tu altura, pero bueno, empezá. Segundo, ¿tenés algún hobby? Hacé cosas manuales, aprendé carpintería, aprendé a pintar, aprendé música, hacé deporte. Salí con tus amigos, hacé campamento, andate a hacer supervivencia a la cordillera. Allá tenemos la cordillera cerca. Sí. Es decir, cosas que le hagan conocer la naturaleza. Sí. Bien, tenés contacto con la naturaleza. Tenés buena relación con tus padres. Ayuda a tu papá, acompañalo, porque él te va a formar. Después, bueno, obviamente también los consejos de sacerdotes, Sí. ¿no es cierto? Bueno, viví en gracia, confesate, bien. Busca una carrera, empezala, y por lo menos hasta que no estés por la mitad de la carrera y ya orientado a terminar, no busques novia. Bien, no busques estar de novio, porque estar de novio precozmente te va a anular y no te va a permitir desarrollarte bien. Sé caballero con tus compañeras, tené amigas, pero no busques un noviazgo adolescente porque es casi en vano, ¿no? Bueno, unas niñas también me hicieron la misma pregunta. No sé, es como que el Espíritu Santo ese día, Sí. porque me vinieron así. Y a nosotras dos, padre, ¿qué nos aconseja?
Bueno, eran chicas y una de ellas estaba de novio, 15 años. Digo, miren, traten de no estar de novio en el secundario. Aprendan cosas que son propias de las mujeres, aprendan, bueno, lo que les interese, un hobby o aprender a cocinar, hagan deporte, también tengan buenas amistades, buenas amigas, interésense, ¿no es cierto?, también por lo que puede ser su futura profesión, ¿no? Y convenientemente no se pongan de novio hasta que, ¿no es cierto?, ya estén orientadas allí en el terciario, no en el secundario. ¿Qué te han dicho estos jóvenes? Muchas gracias. Sí. Y la chica dejó el novio. Y después me lo encontré al novio y me dice, gracias padre, yo también voy a estudiar. No estaba bien lo que estábamos haciendo. Eran muy chiquitos y sus padres no le decían nada. Yo sé que esto es revolucionario, pero aquel que lo haga, sé que va a tener buenos resultados. Está bueno. Otra cosa es la siguiente. Castos hasta el matrimonio. A ver, no importa si, bueno, sí importaría, pero lo ideal sería llegar virgen hasta el matrimonio. No siempre ha sido posible o es posible. Por lo menos castos hasta el matrimonio. Elegir el celibato hasta casarse. Bien, hay un caso muy, muy concreto, conocido, de Eduardo Verástegui. Habrás visto por ahí hay unos videos. Capaz que alguna vez lo podés entrevistar, pero él después de su conversión dijo, yo no voy a tener una chica, no me voy a acostar con una chica hasta el día que me case. Antes lo había hecho, él confiesa eso, lo cuenta, y todo el dolor que él causó y el vacío que él sintió. Bien, porque las relaciones promiscuas producen vacío. Después de ese momento, y después vos ves a ese chico que estuvo con vos que anda con otra de la mano, y como está en el video de Pam Stensler, lo pueden buscar en YouTube, el sexo tiene un precio. Yo sé lo que hace con ella porque sé lo que hizo conmigo, pero me duele ahora porque él estuvo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, castidad, ¿no es cierto?, hasta el matrimonio. Después me pasó con esto vamos terminando, ¿no? Con jóvenes un poco más grandes, de más de 22, que les costaba conseguir novia, ¿no? Estos chicos habíamos ido a misionar, y padre, ¿qué nos aconseja? Y bueno, miren, consigan un trabajo, tienen más de 22 años, terminen una carrera o una tecnicatura. Y les tuve que dar unos consejos que van a ser un poco graciosos, ¿no? Por ejemplo, bueno, tienen que ir viendo un terreno donde se van a construir su casa, o viendo dónde van a vivir. Y bueno, si es posible entrar en el plan de un auto, porque una chica va a querer un varón que más o menos tiene futuro. ¿De qué te sirve que sea un galán si después es un vago y no se levanta, ¿no? Por eso también el tema, ¿a quién hay que elegir? Y como decía el padre vos, Jorge, no hay que elegir la mujer que te gusta o el hombre que te gusta, sino la que va a ser buena madre de tus hijos o buen padre de tus hijos. Igual dice el padre Loring que algo te tiene que gustar. Claro, ¿no es cierto? Claro. Sí. Que les tuve que decir también, muchachos, tengan más de un par de zapatillas, usen talco, báñense todos los días y cepíllense los dientes, porque eso me han dicho las chicas que los varones no hacen. Parece gracioso, pero hay que decirlo. Bien, el orden, no sé, el servicio militar ya no existe por alguna razón, pero en cierto sentido parece que un poco los ordenaba a los varones, y hoy en día eso no está, entonces hay que decirlo, ¿no? Bueno. ¿De qué manera influye la forma de comunicación? Porque entre hombres y mujeres se deben comunicar para conocerse y para concertar un trabajo juntos para una familia. Los sentimientos se deben comunicar de alguna manera, y tradicionalmente eran los encuentros presenciales. Ahora está lo virtual. Claro, lo virtual. ¿Cómo? Pasamos al otro tema, sería, acá, ¿no? De hecho, uno de los consejos también enganchamos, mirá, era que se alejen de las pantallas lo más posible, tanto varones y chicas, que vivan alejados de las pantallas lo más que se puede. ¿Y por qué? Porque hay que vivir una vida real y no una vida virtual, ¿no? Y este otro material que armé también con unos retiros espirituales que di dos sobre el tema de la adicción virtual. Y bueno, justamente porque debemos vivir una vida real, es decir, los encuentros tienen que ser interpersonales. A ver, esto es la pandemia, que Dios nos ayude y que pronto se termine, pero el ser humano está hecho para vivir en sociedad, y eso tiene que ser algo real.
Si mucho tiempo el ser humano se mantiene en el ámbito virtual, listo, entramos todos en patología psiquiátrica. Sí. Bueno, sí, entonces eso no puede ser así, ¿bien? No nos acostumbremos porque no puede ser así, ¿bien? Entonces, bueno, la misma amistad tiene que ser también real y ciertamente todos los ámbitos sociales que siempre han existido tienen que existir. Por eso, bueno, son buenas las clases presenciales, porque las personas se relacionan. Por eso es bueno que exista un club de deporte, por eso es bueno que exista un colegio presencial, por eso es bueno que exista una parroquia. ¿No es cierto? ¿Y el noviazgo virtual cómo? Bueno, eso es una cosa que no existe. Es decir, puede existir algo que inventan ahí, pero no... A ver, es una patología para mí. Porque nada, son cosas que es como si decir, bueno, yo le hablo a mi papá por la pantalla y estoy cumpliendo con mi deber de hijo. No, absolutamente no, porque la pantalla es una mediación que no hace humana la relación, ¿no es cierto? Puede servirte en un momento, estás alejado, en un viaje, pero si tú haces de esto tu vida normal, no, y así que un noviazgo virtual no es posible, absolutamente no. Será otra cosa, llamémoslo de otra manera. Pero... Porque hay páginas y hay sitios y hay lugares donde hombres y mujeres, y bueno, más allá de la identidad que tengan, se presentan con un nombrecito y conversan y hablan y hasta se pasan cosas y uno dice, ¿y esta cuestión cómo es? Claro, uno escuchó esto es normal. Al inicio de la pandemia se escuchó esto del sexo virtual y qué sé yo, bueno, lo dijo la ministra de Salud o algo así. Alguien, no, me parece una total aberración en el sentido que no, ni siquiera es bueno en la pandemia, me parece. No, las relaciones son reales o no son relaciones, es otra cosa. Y te repito, creo que ya debe entrar en un ámbito patológico. Pienso. Esto que decías, lo mencionaste ahora recién, el tema de la patología o enfermedades, ¿cómo se vincula el tema de las pantallas con patologías psiquiátricas? ¿Cuál es? Ciertamente, hay algunos tipos de psicosis, esquizofrenia, que tiene que ver con confundir la realidad con la ficción, confundir la realidad con la imaginación. Imagínate que si esto ya en algunas personas no es una patología de psicosis o algo así, creo que lo puede propiciar. De hecho, leí algún artículo que habla, por ejemplo, del alto grado de posibilidad de eventos psicóticos. No quiere decir que la persona ya esté enferma, pero, por ejemplo, del tema de la realidad aumentada. Es decir, una persona que juega en juegos de realidad aumentada tiene un gran porcentaje de posibilidad de caer en eventos psicóticos. Es decir, cuando la imaginación luego le produce fantasmas que no tienen nada que ver con la realidad. Eso ya está estudiado y comprobado con el tema, por ejemplo, de la realidad aumentada. Muchos juegos ya vienen con implementos en la mano, en la cabeza, que la persona prácticamente después ve como que está en el lugar, siente el tacto. Y bueno, cuando se sacan esto, en sueños semidormidos o despiertos, me imagino que más que nada en la penumbra, en la oscuridad, tienen alucinaciones, propiamente dicho. Dios mío. Sí. Bueno, yo leí varios artículos justamente para abordar este tema de la adicción a la tecnología, sobre cosas un poco más básicas y más normales. La adicción al celular, que es lo más común hoy en día. La adicción en general a las pantallas, pero sobre todo es el celular. La adicción a las redes sociales, a estar mirándolo continuamente, a estar almorzando y estar con el celular, a salir, a caminar y ir mirando el celular. Es decir, tú sales de tu casa a despejarte, a ver un poco de sol y árboles y vas caminando con el celular, ¿no? Bueno, también está quien va manejando y puede producir un accidente, ¿no? Pero, entonces, yo armé este temita. Y también el influjo, por ejemplo, en la vida de las personas, psíquica y también espiritual, ¿no? Y, por ejemplo, también los riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos es, algo que estuvimos hablando recién, el tema de la pornografía, ¿no? Que es tan dañina para el espíritu humano, ¿no? Y también para la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿yo por qué hablo de sanar la adicción virtual?
porque la adicción virtual se da en el ámbito de la sensibilidad cuasi espiritual, que es el ámbito de la memoria, de la imaginación y la cogitativa. ¿Bien? Sí. Pero al alojarse allí todo este tema virtual, también la inteligencia y la voluntad se ven como doblegadas hacia lo sensible. Y se es decir, que el ser humano virtual baja de su escalón de ser humano, deja de usar su inteligencia y prácticamente también su voluntad, porque todo el tema de la imagen produce una pasividad espiritual. Claro. Entonces la persona se convierte como en un espectador. Dijiste la palabra clave, zombie. Hablando con un padre de familia, concluimos esto. Dentro de 10 años van a existir las personas que viven la vida real y van a existir los zombies. Esa es la palabra. El camino por el que se va es que muchas personas van a llegar a zombies. Bien, ¿cómo se sana esto? Viviendo una vida real. Teniendo acá, yo di varios consejos, ¿no? Cómo uno se da cuenta si uno es un adicto, ¿no? En primer lugar hay que querer sanar, es decir, detectar, yo estoy, ¿no? Si vos te das cuenta que la mayoría del día estás con el celular en la mano, que si tus relaciones, tus relaciones interpersonales siempre son a través del celular y no tenés conversaciones reales con personas, si todas las noticias y todo, vos lo tomás del celular, si en un momento no estás haciendo nada y tomás el celular para hacer algo con el celular, probablemente o estás en camino o ya sos un adicto. Bueno, entonces hay que empezar a hacer un plan de recuperación. Bueno, hay que agarrar una hoja y un papel, anotar cuánto tiempo de mi día yo estoy con esta pantalla, cuántas veces abro el celular para ver los mensajes, cuántos videos veo al día, es decir, hacer como una estadística. Sí. ¿Bien? Nos podemos pegar un susto, ¿no? Y luego empezar a recuperar. Bueno, empezar a eliminar las cosas secundarias, aquello por lo cual el celular no me sirve. Claro. Listo, ver todos estos videos es al cohete porque la verdad que no tiene ninguna razón. Saco esto. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo que no veo videos? Bueno, me voy a dedicar a armar plantitas para la primavera. Voy a arreglar mi patio que está muy desordenado. Voy a hacer un lugar mejor para tenerlo el perro. Tantas cosas puedes hacer. ¿Bien? Estudiar, aprender, o si ya sabes, dedicarte a la pintura. Bueno, un montón de cosas se pueden hacer, ¿no? Mejorar nuestro estilo de vida, pero en una vida real. Hay gente que ya se levanta en la mañana, y esto es signo de la adicción. Si tu último pensamiento o tu última actividad en la noche ha sido tener el celular en la mano, y es algo horrendo llevarlo a la cama, porque puedes pasar toda la noche sin dormir. Y si tu primera actividad a la mañana es tomar el celular en tus manos, y si luego en la mañana estás pendiente de cada mensaje y al mediodía almuerzas con el celular, y si a la tarde también, qué sé yo, te apoltronas a mirar en Netflix, ¿no? Estás viviendo una vida virtual, ¿no? Y eso lo tenés que sanar, tenés que, en primer lugar, alejarte de las pantallas lo más que puedas. Tenés que usar el WhatsApp, usarlo para solamente lo necesario. Tienes que, bueno, no sé, mirar videos de YouTube para el colegio, bueno, mira solamente lo necesario. Y tener una sola red social, no tener 10. A veces Facebook es innecesario, la gente tiene Facebook para mostrarse. Y eso le trae problemas también personales o familiares. Sí. Elimínenlo si no les sirve. Como decían los antiguos, ¿qué hago y para qué lo hago? ¿Me sirve para vivir mejor? No puede ser que en una familia todo el mundo esté sentado a la mesa con el celular. Familia que almuerza unida, permanece unida. Y familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. Bueno, Dios también, ¿no? Gonzalo, con la gracia de Dios se puede confesarse, la confesión, la vida de gracia, la Eucaristía. Bien. Nos dejá los libros y bueno, se los ofrecemos. Temas interesantísimos, quedaría para hablar largo y tendido, pero hemos hecho una difusión un poquito de este trabajo tuyo y te agradecemos lo que estás haciendo también por los jóvenes y por la gente, ¿no? Por nuestros fieles, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Dios te bendiga, Gonzalo. Gracias. Bueno, hemos estado con el padre Gonzalo, le agradecemos al padre que nos ha traído un hermoso material, ¿no? Los libritos y también esta charla que hemos tenido, con la esperanza de que nuestros jóvenes vivan en libertad real, ¿no? Y que puedan amar
con gran alegría y con sean fecundos en su amor, ¿no? Dios les conceda entonces a nuestros jóvenes y a nuestras familias vivir en Dios y en los grandes dones que Él nos ha concedido. Bueno, nos encontramos en la próxima. Dios los bendiga. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.